Bueno, han pasado unos días tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Eh, hay un ambiente político súper tenso y debo decir que esta primera vuelta deja muchas reflexiones que hay que hacer. Independientemente del resultado o quién se crea victorioso o que haya salido victorioso de, de esta contienda electoral, creo que el tema es mucho más complejo que las elecciones de un presidente. Creo que el problema trasciende lo social, trasciende lo cultural, y es que obviamente todos nos damos cuenta de la crispación que hay, todos nos damos cuenta de la polarización. Las redes son un caos porque todas las personas que votan por Cepeda, eh, claramente expresando su repulsión hacia una figura como la de Abelardo de la Espriella, y viceversa también. Pero hay algo que me preocupa mucho, y me preocupa mucho como colombiano, me preocupa mucho como artista, porque tú como artista también eh, eres una persona que tiene unas responsabilidades em, sociales, o así lo veo yo. Creo que no puedes ser ajeno a tu contexto político. Creo que tienes que formalizar una opinión y tienes que expresarla, porque el arte no es más que un modo de expresión. Y obviamente es muy frustrante cuando pues, la gente simplemente hace la vista gorda y no opina porque no quiere perder oyentes en su Spotify o no quiere ganarse el odio de la gente en las redes sociales. Pero creo que es un sacrificio al que nos debemos exponer si de verdad queremos y nos creemos el cuento de ser artistas. Obviamente yo no tengo los números que pueda tener Fade, yo no tengo los números que pueda tener este rapero Crudo o Juanes. En definitiva no tengo esa influencia. Sin embargo, quiero aprovechar este espacio, dejar mis opiniones, porque no quiero quedarme con el sinsabor de no haberlo hecho, pues pasadas ya las elecciones que se vienen la próxima semana. Soy una persona que se siente muy frustrada. Yo me siento muy frustrado por la democracia. Y me siento muy frustrado por la democracia en un país como Colombia, donde habemos casi 60 millones de personas y 20 millones de personas, o un poco más de 20 millones de personas, escogemos nuestro presidente. Me siento sumamente frustrado porque todos los que sí hacemos el ejercicio con mucho juicio de confrontar ideas, reflexionar alrededor de todas las situaciones que pasan en nuestro país, tratamos de estar informados, tratamos de buscarle soluciones a las problemáticas, a veces ejecutándolas o a veces simplemente reflexionándolas, somos muy pocas, porque la mayoría de la gente vota con la tripa, se ve influenciada por lo que ve en sus redes sociales, por lo que le comparte su círculo, por lo que ve en los medios. La mayoría de la gente no tiene un sentido crítico y es para ambos lados. Me frustra muchísimo ver que todos los que votan por Cepeda son o guerrilleros o son delincuentes. Y también me frustra muchísimo comparar o tildar y atribuirle los mismos adjetivos que le podríamos atribuir a una persona como Abelardo de la Espriella, atribuírselo a sus votantes. Eso no ha sido más que un círculo de odio que lo único que hace es fortalecer el sesgo ideológico y el sesgo político de las personas. Solo hace más fanáticos. Y, y lo que hace el fanatismo es que te ciega y ese fanatismo es lo que inicia un ciclo de violencia y no resuelve nada. No se construye sociedad en ese círculo de violencia. Me frustra muchísimo porque la gente que se considera petrista y la gente que quiere votar por Cepeda no baja de fascista a alguien que no está de acuerdo con algunas ideas. Es contradictorio que tú violentes o insultes a una persona porque piensa diferente a ti. ¿Qué haces hablando de paz si cuando te estás manifestando y encuentras a una persona que apoya la campaña del frente, vas y lo violentas, vas a bravearlo? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? Se queda solo en el discurso. Ahora pasa lo mismo que con cualquier otro discurso. El discurso no debería morir, o las ideas no deberían morir, porque aquellos que las manifiestan sean unos completos hijos de perra. Por eso no debería morir el discurso. El discurso puede ser muy bueno y las ideas pueden ser muy buenas. Por eso yo hace mucho tiempo decidí dejar de votar por personas y votar por ideas, porque las personas fallan constantemente. Y lo vimos, por ejemplo, en el gobierno Petro. Cuando yo voté por el gobierno de Gustavo Petro, yo voté por las ideas. Hubo ideas que se llevaron a cabo y hubo ideas que no. Se cometieron muchísimos errores, pero yo sigo persiguiendo sus ideales. Yo sí considero que se debe buscar la paz. Yo sí considero que la violencia se reproduce. Nada de eso puede llegar a buen puerto y que en el camino, que el precio que hay que pagar por las vidas de gente inocente que está en medio de este conflicto, yo creo que es un precio muy alto que no se debería poder pagar.
o no se tendría que pagar. Y seguramente nadie va a cambiar de opinión por esto que yo voy a decir. Volviendo al por qué me frustra mucho la democracia en Colombia. Me ofende muchísimo que el voto de esas personas que sí de verdad nos preocupamos, que sí de verdad nos informamos y que sí de verdad cuestionamos y tenemos una posición crítica frente a las cosas que nos rodean, me ofende muchísimo que ese voto valga lo mismo que el de otra persona que es totalmente indiferente al contexto que la rodea, que no persigue nada más que sus propios intereses y que no es capaz ni siquiera de sostener por qué toma esa decisión, que no sea capaz de sostener con argumentos sólidos el por qué, más allá de decir cosas pasionales y repetir las cosas que escuchan en redes sociales. Me frustra muchísimo. Es una democracia fallida en definitiva. Una democracia en la que 20 millones de personas escogen al presidente que va a gobernar a 50 millones de personas no es una democracia. Hay muchos pensadores que lo advertían. La democracia se puede convertir en una demagogia. Es que la gente rara vez vota con un criterio definido. Puede llegar a votar por la persona más popular y eso es muy peligroso. Me frustra muchísimo que las personas que abogamos por la paz y un discurso pacifista, que ese discurso de la paz se vea reducido a que eres un guerrillero, que eres un comunista, que eres un delincuente. Me aterra mucho que en esta sociedad esas ideas sean rechazadas. En esta democracia fallida nos quedan dos opciones con las que no me siento tranquilo, pero poner a los dos candidatos en una misma bolsa es ofensivo. Es ofensivo porque a mí no me encanta Iván Cepeda y mis diferencias con Cepeda son políticas, pero mis diferencias con Abelardo de la Espriella son éticas. Y eso no se negocia. Es increíble que una persona que te dice de frente que no tiene ningún pudor en licitar contratos de fracking tenga 10 millones de votos. Es increíble. Y a la gente no le importe, porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe en qué consiste el fracking. Solo lo han escuchado y no les importa. Es increíble que una persona que se ha expresado de manera peyorativa de sus connacionales y del país en el que vivía y que quiere gobernar, saque más de 10 millones de votos. No lo concibo, no lo quiero aceptar. Y ahí es cuando yo digo que no hay comparación. Y qué lástima que esta democracia nos haya llevado a decidirnos entre estos dos perfiles, pero no tiene color que ese perfil pueda llegar a ser el presidente del país. Y entonces llegamos a otra de las cosas que pueden ser lo más frustrante del mundo, como lo son los argumentos que da la gente para votar por uno y por otro. La mayoría de los argumentos de lado y lado están fundados en el desprestigio del otro, casi que ninguno en ideas propias. Y volvemos a uno de los planteamientos con los que empecé el video. ¿Acaso estamos votando por las ideas o por las personas? Alguien me decía, es que eso de la paz suena muy bonito, pero como lo están llevando a cabo no es la forma, pero es una gran mentira, pero eso no está pasando, pero son permisivos con los bandidos. Tú tienes tus reservas frente a un candidato que te está prometiendo algo con lo que tú estás de acuerdo, pero no crees que lo pueda hacer posible. Pero prefieres apoyar a un candidato que te está proponiendo algo y la sola propuesta es nefasta. La sola propuesta de decir que la solución a la delincuencia es dándole plomo a los bandidos es nefasta. De solo insinuar que se puede permitir el uso legal de las armas es nefasta. Si yo voto por las ideas, yo parto de que le apunto a que esas propuestas se ejecuten. En el mejor de los casos de ambos candidatos. Y si partimos de la mala fe, pues ninguno la cumple. Pero es que si ambos se proponen a cumplir las cosas que hacen, no tiene color. O sea, no sé cómo siquiera lo puedes pensar. No sé ni siquiera cuál es el debate. ¿Cómo es que nos estamos debatiendo estos dos personajes? No entiendo. Y comparto lo que dice Daniel Coronel. Si tú me pones a votar por un Zapato o por Abelardo de la Espriella, yo voto por el Zapato. Y voy a publicar este video en parte, en clips y toda la cosa, y seguro me va a llegar alguien que me va a decir, zurdo de mierda, tú lo que dices, lo dices porque porque conectas con la delincuencia, eres un guerrillero, lo que sea. Si ustedes me proponen una alternativa seria, la analizo y en serio, ojalá hubiese una alternativa a votar por Iván Cepeda. Pero es que no hay alternativa. Literalmente salió la esposa a decir, es que a nosotros nos la suda, nosotros tenemos chimba de vida afuera del país y si perdemos, ¿cuáles son las aspiraciones de Abelardo de la Espriella? Un hombre que su riqueza la hizo a base de defender a los delincuentes, a los que hoy asegura que va a confrontar y que va a castigar.
Y podemos irnos al discurso de que el abogado es que es su trabajo y que el abogado, claro que sí, válido. Tú puedes defender a la persona que quiera y eso es honrado. Siempre y cuando no estés delinquiendo, no estés cometiendo algo fuera de la ley, tú puedes defender a un asesino, a un violador y hace parte de tu labor. Pero cuando quieres ser el presidente de un país, debes tener coherencia. Se necesita mucho más que tener plata. Se necesita mucho más que un eslogan. Cuando tú quieres ser presidente de un país, tienes que sustentar las cosas que manifiestas con tu vida. ¿Cuál es el ejemplo que das en tu vida? ¿Cómo te comportas? He visto clips de esta persona rebajándose a insultar a otra persona, diciéndole hasta homúnculo y no significa que la gente que maneja la formalidad tenga que ser necesariamente presidente, porque pueden tener un vocabulario excelso y ser unas groserías de gobernantes, pueden serlo. Pero una persona que con sus acciones te está demostrando de que es un impresentable y te la suda porque cualquiera menos el que diga Petro o cualquiera que no sea el de estos zurdos de mierda, ese es tu argumento. Ahora, si nos vamos a las estadísticas de los números, parece que, no sé, está bastante parejo, puede ganar Abelardo de la Espriella. Hay que asumir cualquiera sea el resultado, porque pues es el sistema como está contemplado, y pues hay que respetarlo, tampoco es decir que no se van a asumir las cosas, que si en Colombia gana un personaje como Abelardo de la Espriella, es porque nos lo merecemos, es porque hubieron muchas falencias, desde la educación hasta la seguridad. Lo único que me queda claro también es que esta batalla es netamente ideológica. Yo sé que no hay muchas ideas para debatir porque este personaje, Abelardo de la Espriella, te puso y te publicó un plan de gobierno de 3 páginas. Yo sé que no hay muchas ideas. El baremo es bajísimo para ser presidente de la República. Entonces, si el día de mañana gana Iván Cepeda y tiene un buen gobierno, nunca lo vas a aceptar. Siempre vas a buscar cómo defender y cómo hacerle ver a la gente que tú tenías la razón. A la gente no le importa lo que pase con su país, no le importa las políticas que se ejecuten, no le importa las leyes que se legislen. A la gente le importa tener la razón. Y entonces si gana Iván Cepeda van a hacer toda la fuerza del mundo para que le vaya mal. Porque son unos apátridas. Y de una vez lo reconozco, dudo mucho que un gobierno con Abelardo de la Espriella pueda llegar a ser bueno. Porque es un incapaz y es un impresentable. Pero si así es, no tengo ningún problema en reconocerlo, porque mis prioridades son otras que tener la razón. El que quiera la razón, se la podemos dar sin problema. Mis prioridades es saber que hay más empleo para la gente. Mis prioridades son saber que cada vez hay menos pobreza multidimensional, que cada vez hay menos gente que muere de hambre en el país, que cada vez hay menos personas asesinadas, por supuesto, que tenemos un mejor sistema de salud. Y si eso lo logra Abelardo de la Espriella, bienvenido sea. No sé qué vaya a pasar en la segunda vuelta, pero sí sé que mis prioridades son el bien común en este país. Y lo siento mucho para todas las personas que hace 4 años votaron por el ingeniero que resultó ser condenado por corrupción. Y yo sé que lo hubiesen preferido con tal de tener la razón. Lo siento mucho por ustedes. Quizás puedas pensar eso, pero de la misma manera que gastas todo el día en tu teléfono viendo redes sociales y tratándote de informar con tu algoritmo sumamente sesgado, porque siempre te vas a encontrar a gente que opina igual que tú y nunca vas a crecer de esa manera. Si tú únicamente estás reafirmando lo que piensas constantemente, nunca vas a crecer, nunca te vas a enfrentar a una idea contraria que te haga replantearte si realmente estás acertado o si realmente tienes la razón. Seguramente mucha gente se encuentre con esto y le va a dar mucha rabia y le den swipe de una vez o alguna, no sé, si alguna se tendrá a comentar. Si alguien opina diferente, bienvenida sea la discusión. Yo no soy el dueño de la razón, son simplemente las conclusiones a las que yo llego. Y si hay alguien que tiene otra opinión y quiere otro pensamiento que quiere confrontarlo con el mío, eso es lo más saludable que hay. Y va para los dos lados. Si de repente alguien no está de acuerdo con el gobierno de Petro, entonces automáticamente es un fascista. Es que es de lado y lado. La diferencia es que uno de los candidatos dice que hay que destripar a la izquierda. Y se explica posteriormente y dice que se refiere al pensamiento, no hay que destripar absolutamente ningún pensamiento que sea contrario al tuyo, porque tu pensamiento no es perfecto y está lleno y se hace aguas de los vacíos que tiene tu pensamiento. Y solo se puede construir y solo puede crecer cuando lo confrontas con uno diferente. Creo que por muchas diferencias que tengamos, tenemos que tener
unos mínimos en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Y uno de esos mínimos, que me parece increíble que lo tenga que decir, tiene que ser el respeto por la vida, los derechos de las personas, proteger a las personas que están vulnerables, reducir la desigualdad social y económica. Tenemos que ponernos de acuerdo al menos en eso. ¿Cómo llegamos a eso? Lo debatimos tranquilamente. Que con este modelo económico, que con este modelo social, que miren China, que miren Estados Unidos, que miren Noruega, que miren Suiza, miren este modelo de salud, miren este modelo de pensiones, miren este modelo económico. Lo debatimos largo y tendido. Pero en serio, que el problema de violencia de Colombia no se resuelve con plomo. Lo que me lleva al siguiente punto. ¿Cómo es posible que la iglesia cristiana puedan siquiera aprobar una candidatura como la de Abelardo de la Espriella? Toda persona que se haga llamar cristiana y esté haciendo campaña por un personaje como Abelardo de la Espriella no ha entendido nada. Devuélvase a leer la Biblia, no a que se la lean. Porque yo, a pesar de que no soy cristiano o no me considero cristiano, conozco muy a fondo la Biblia. Conozco muy a fondo una figura como la de Jesucristo. Y yo, que no soy religioso, comparto mucho las ideas de un personaje como Jesucristo. Y la persona que lo reconoce como el Hijo de Dios, su Señor y su Salvador, traiciona su discurso. Es pisotear lo que dijo Jesús en vida. Pisotearlo. Y entonces llegan los cristianos diciendo que Cepeda es un asesino, lo cual es una calumnia total. Promueve el homosexualismo, como si el homosexualismo fuese algo que se pudiese contagiar, fuese un espíritu. Muchos de ellos consideran que realmente es un espíritu. Y están dispuestos a permitir cosas que atentan directamente con el discurso de Jesucristo, con tal de no permitir cosas que a ellos los perturban, cuando en la Biblia está claro. Tenemos a un personaje como Abelardo de la Espriella, que tú estás haciendo campaña por él, y que dijo en los medios que las armas no son malas, que los malos son los que las usan. Vuelve a la Biblia, vuelve a leer la Biblia. ¿Qué pasó con Pedro cuando quiso defender a Jesús con un arma? Cuando lo fueron a capturar. Vuelve a leer la Biblia. ¿Crees que puedes mirar por encima del hombro a otra persona porque piensa diferente de ti? Porque tuvo una vida que no fue como la tuya y se equivocó en el camino. ¿Crees que una persona por su condición homosexual entonces automáticamente pierde todo el valor como ser humano? ¿Crees que no deberían gozar de los mismos derechos que tenemos todos? Vuelve a la Biblia. ¿Qué le dijo Jesús a las personas que iban a apedrear a la prostituta? Y es paradigmático y es contradictorio lo que están haciendo ustedes, pastores de las iglesias. Porque yo no estoy de acuerdo de que las iglesias no deben participar en política. Sí, deben participar en política. Sí, señores. Tienen también una responsabilidad. Hace parte de sus funciones como líderes, pero no para hacerles campaña a los que les conviene, sino para manifestar cuáles son los valores cristianos y cómo los van a proteger frente a una contienda electoral, frente a una decisión que tenemos que tomar como país. ¿Y les parece que Abelardo de la Espriella promueve esos valores? Sí. ¿Por qué? Porque se volvió cristiano, porque lo tocó Dios. Cuando se expresaba de manera muy peyorativa de las personas que creían en Dios y se creía por encima de ellas porque era más pilo. Ah, pero es que fue tocado por Dios. Una persona tocada por Dios habla así. ¡Wow! Se expresa así. Una persona tocada por Dios le dice a una periodista que le mire el chimbo en el teléfono. ¿Sí? Y es una canallada que te aproveches de las personas que sí creen en el mensaje firmemente para perseguir tus intereses políticos. Yo entiendo que tengas tus propias opiniones alrededor de cualquier aspecto de la vida. Yo entiendo que tú tengas cosas que aceptas y que no aceptas, que permitas y que no permitas, y que consideras buenas o malas para tu vida. Y hay cosas en las que podemos estar de acuerdo y hay cosas en las que no, por supuesto. Y dale, si tú tienes una postura frente al homosexualismo, al matrimonio igualitario, al aborto, frente a la ideología de género y demás. Lo que pasa es que cuando tú actúas como un individuo dentro de una sociedad y vas a elegir al gobernante que los va a gobernar a todos, lo que se debería hacer es pensar en el bien mayor, no en el bien individual. Si tú eres una persona muy adinerada y consideras que te vendría muy bien tener una menor carga tributaria, es válido que tú opines eso. Pero que tu prioridad sea esa, frente a los derechos de los trabajadores de tu empresa, frente a la salud en el país,
los rincones donde no llega el sistema de salud, los rincones donde no llega el sistema educativo, frente a reducir la desigualdad, frente a evitar un conflicto armado interno en el país, porque yo entiendo que les cueste mucho empatizar con una persona que le va a tocar cargar un fusil e ir a enfrentarse con otra persona que tiene un fusil. Yo entiendo que les cueste mucho empatizar porque seguramente nunca les va a tocar a ustedes. Y yo sé que nos cuesta muchísimo no ahogar y no perseguir nuestros propios intereses. Pero creo que eso es lo que tenemos que apuntar. No sé qué va a pasar el próximo domingo, pero sobre todo hay una problemática que no se va a solucionar, gane el que gane. Incluso si gana Cepeda, hay un problema serio en el país. Y tenemos que construir país no solo saliendo a votar, sino que tenemos que construir país todos los días. Tenemos que construir país el día que salimos a la calle e interactuamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. ¿Estás dispuesto a renunciar a una amistad porque el otro va a votar por Abelardo? Así se construye país, estigmatizando. No es que tú eres un ignorante. Ve a leer. Y estoy seguro de que la gran mayoría de personas que votan por Cepeda no se leyeron las 400 o 300 páginas de su plan de gobierno. Ve a leer qué. Tú puedes leer muchas cosas. Leer no te hace más inteligente. Tú puedes leer Mi lucha de Adolfo Hitler. Es qué lees, qué sacas y qué extraes de esa lectura, cómo la confrontas con la realidad o frente a otras lecturas, cómo eres capaz de reflexionar tras esa lectura. Y es solo ahí donde empezamos a construir país. Porque sí, hoy en día nos sale muy natural de repente escuchar a una persona decir que los falsos positivos fue un mal necesario. Van y los violentan y los putean y como dije al principio, hace que el sesgo ideológico se afirme más, hace que te vuelvas más fanático. Eso no construye país. ¿Cómo construyes país? Dando el ejemplo. ¿Eres cristiano? Lávate la boca antes de hablar de Jesucristo y ve y da testimonio. ¿Eres cristiano? Compórtate con tu prójimo. Te aseguro que así llevas mucha más gente que yendo a chimbear a las personas a sus casas con una verborrea infumable. ¿De verdad crees en el discurso de la paz? Ponlo en práctica todos los días. ¿De verdad crees que es muy fácil perdonar a un bandido que ha cometido tantos crímenes? ¿Serías capaz de confrontarlo? Porque yo puedo apoyar mucho el discurso de la paz, pero yo soy capaz de reconocer que es muy difícil poner la otra mejilla, como lo decía Jesucristo. Es muy difícil, pero sí creo que es el camino. Sí creo que es el reto y sí creo que así se construye país. Y no quiere decir que tiene que haber impunidad, ni que con esto, con eso. Es que no creo que nadie en su sano juicio lo haga. Ni Iván Cepeda, ni Gustavo Petro están con que los delincuentes sigan delinquiendo. Pero sí creen en que hay que darle oportunidades a las personas. Y en ese proceso van a haber muchas personas a las que se les va a dar la oportunidad o se les dio la oportunidad y no la aprovecharon. Es un riesgo que siempre va a haber, pero hay muchas personas que sí lo aprovechan y se han convertido en sujetos muy funcionales para esta sociedad. Así se construye país, protegiendo a la infancia, siendo crítico frente a todas las problemáticas, formando una opinión con argumentos, para contrastarlos con los del otro, para compartirlos con el otro y escuchando los argumentos del otro, incluso si no son respetables, porque hay argumentos que no son respetables, pero escuchándolos y no censurándolos. Si no, ese va a ser el ciclo cada 4 años y vamos a pasar de uno a otro, de uno a otro. Y así no se construye país. Por eso todos los proyectos fracasan, porque no hay proyectos a largo plazo. Cada 4 años cambia el gestor. Simplemente me gustaría que este video fuese para que todos lo piensen. Y yo sé que la mayoría de las personas pues ya tienen un sesgo y no están dispuestas a cambiar su voto. Este video no va dirigido para ellas, o quizás sí, quizás ojalá puedan reflexionar, incluso si no van a cambiar de opinión, pero que al menos sembrar algo allí para que esas personas puedan el día de mañana ser bastante críticas frente a lo que les rodea. Pero va para las personas que realmente se han sentido ajenas a la política y quizás esta es la oportunidad para pararle bolas. Con solo una persona que contemple la idea, habrá valido totalmente la pena este video, porque yo considero que eso es hacer país. Así que pase lo que pase, el próximo domingo, si queremos abogar por un país menos violento, no violentemos a las otras personas que se consideren ganadores, sean los que sean. Asumamos la responsabilidad de que lo que pase es la consecuencia de lo que hemos construido hasta el día de hoy y asumámoslo con mucha gallardía y empecemos a hacer el cambio todos nosotros, empecemos a construir sociedad, empecemos a construir país, que seguramente eso se va a ver recompensado.
Seguramente también comparte algunas reflexiones tras el resultado, pero pues por lo que queda, esto es todo lo que quería decir. Esperemos que este país con tanta riqueza y diversidad sea capaz de avanzar y esperemos que todos nos hagamos cargo. Los 50 millones o 54 millones de colombianos que habemos, nos hagamos cargo. Creo que eso es todo. Agradezco a las personas que se tomaron el tiempo de ver todo el video. Si hay alguna que piensa diferente y quiere compartir sus ideas, que sea libre de hacerlo. O si alguien también eh, con con estas ideas que estoy manifestando aquí, también sea libre de expresarse por los medios que las diferentes plataformas disponen para eso.